Comentábamos la situación que se dio en las últimas horas en los centros de Liniza, con una fuga, con allí un lastimado, un menor lastimado. Había, en el momento que ocurrieron, una sesión parlamentaria, una comisión general. Habían llamado allí al ministro de Desarrollo Social y a Olivera para justamente que dieran explicaciones respecto al funcionamiento de los centros, a los conflictos, al presupuesto. Y ahí es donde se produce, se levanta esa sesión y ya desde el Frente Amplio estaban pidiendo la destitución de la presidenta Rosana de Olivera por todas estas circunstancias. Vamos a recibir a Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio por el MPP. Gracias por acompañarnos, Cecilia. Buen día, Cecilia. Bienvenida. Tú has estado allí en la sesión parlamentaria, por supuesto, sí, claro. Y anteriormente ya habían estado visitando algunos de los centros, ¿no? Para un poco constatar cuál es la situación. Estuvimos en la colonia Berro el jueves pasado, parece hace mucho tiempo, pero no hace tanto. El jueves pasado estuvimos visitando 3 de los centros de la colonia Berro. Diríamos que los más complicados, Sí. El MD, el Hogar Sarandí y el Hogar Piedras. En el MD justo fue donde se dieron uno de estos incidentes en las últimas horas, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿hubo intencionalidades por allí? Un legislador de Cabildo Abierto habló de casualidad, justo cuando se estaba en la sesión, en la comisión, aparecen estas revueltas, ¿no? ¿Pudo haber existido un tipo de intencionalidad de parte del sindicato? Bueno, en realidad son palabras del diputado, yo no me voy a hacer cargo de ellas. Lo que sí tenemos que decir que de abril para aquí, de abril de este año para aquí, han sucedido muchísimos hechos, quizás desconocidos por la prensa, pero que sí estábamos en conocimiento de nosotros. Es más, la visita del jueves tenía que ver con esta situación de conflicto permanente en la que habían motines, heridos, más de 20 funcionarios en este mes de diciembre, inclusive con pérdidas dentales. ¿Pero son situaciones que no habían salido a la luz pública? Y son situaciones que nosotros estábamos al tanto, pero que obviamente no estaban en el tapete, diríamos, de la prensa. Esos hechos eran la consecuencia de nuestra visita e inclusive el mismo día que estábamos allí, 2 horas antes, había existido un suceso en el MD antes que entráramos. Ahora, Cecilia, ¿no han ocurrido siempre estas situaciones? O sea, no es de ahora, ¿no? Ha sido complicada siempre la gestión de los centros de Liniza. Sin duda. Eso, justamente, creemos que es una gestión muy complicada, donde necesitamos una conducción clara, con una planificación de trabajo importante. Una de las cosas que en presupuesto y en rendición de cuentas ya le habíamos dicho al directorio es que eso no lo veíamos, no había una planificación, mucha improvisación y a su vez problemas en el directorio que eran, ustedes como periodistas estaban al corriente en cuanto al relacionamiento del propio directorio, que por supuesto no ayudaba a la situación de tensión que existía en los centros. Claro, pero la han removido a Sandra Echeverri en las últimas horas como vicepresidenta de Liniza, precisamente por eso que vos decís, ¿no? Porque no había un buen relacionamiento con la dirección. ¿No es suficiente eso para ordenar la dirección de los centros? Mira, nosotros creemos que no, y que muchas de las decisiones tomadas en cuanto a la planificación, el cambio de coordinadores o de directores de los centros que ya tienen sumarios por diferentes razones y fueron ascendidos, son cosas que nosotros dijimos ayer, pero también es cierto que hoy estamos en una situación donde creo que honestamente tenemos que cuidar esa institución. Los últimos hechos sucedidos ayer, que fueron varios, fue una cantidad de sucesos que nos sorprendieron todos, una fuga que no había existido hasta el momento, uno de los adolescentes lesionado gravemente, debo decir, está estable pero no fue fácil, un intento de autoeliminación 2 horas después, sin en el policlínico una locomoción que lo trasladara, es decir, no hay suficientes funcionarios, no hay una suficiente previsión de qué funcionarios deberían estar en cada uno de los centros, hay muchos funcionarios en algunos y ninguno en los centros más complicados. Eso es lo que nosotros queríamos hablar con la institución, pero ante los hechos de hoy creo que también tenemos que ser cautelosos
y esperar que los acontecimientos terminen, ¿Y porque qué? lo más importante no dejan de ser los funcionarios y, por supuesto, los adolescentes. ¿Qué respuestas le dan las autoridades? Porque uno lo ve de afuera y dice, ¿cómo se puede escalar desde un mal relacionamiento entre las autoridades hasta que pasen tantos incidentes y tantos hechos de violencia con los funcionarios que están trabajando allí, ¿no? ¿Qué respuesta se le da de por qué se llega a esos niveles tan extremos? Bueno, nosotros hicimos muchas preguntas de las que no tuvimos respuesta. También es cierto que el Frente Amplio decidió levantar la sesión, liberó a las autoridades porque creíamos que era lo que teníamos que hacer. Ante una situación tan compleja, las autoridades tenían que estar en territorio, primero ver la situación en la que estaban los centros y evitar mayor tensión, porque todas estas cosas tensionan, por más que no quieramos, todos los centros que están en el INISA. Pero las causas son las que yo decía antes: poca planificación, no suficiente presupuesto, el dimensionado de funcionarios mal distribuido, coordinadores con sumarios que fueron ascendidos, que nos parece que no deberían haber sido ascendidos claramente, porque los sumarios van desde violencia de género hasta violencia a menores. Y bueno, todas estas cosas, este combo termina en situaciones que nosotros de verdad no deseamos. Es más, nos sentimos muy mal. Y el intento de autoeliminación último, que fue en últimas horas de la noche, sin un traslado de ambulancia, nos hace sentir bastante desconcertados. Y ahora digo, Claudia de alguna manera lo decía, ¿no? Esto no es nuevo. Yo recuerdo haber trabajado muchos años en periferia de Pando, cerca de la colonia Berro, y bueno, y obviamente me llegaba mucho la información al respecto, también de intentos de autoeliminación o agresión a los trabajadores. Obviamente no es un tema que solamente se corrija con cambio de autoridades, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo primero? Porque esto obviamente entra en juego muchos elementos también políticos y hay decisiones que hay que tomarlas ahora, que no se pueden dilatar. Digo, ¿cuál es el rumbo inmediato? ¿Cuál debería ser el rumbo inmediato más allá del cambio de autoridades? Y bueno, nosotros se lo estábamos planteando. Los funcionarios de seguridad, que son 34 en la colonia Berro, que están en un lugar terrible, que era el ex hogar hornero, donde no tienen baños, donde bañarse, donde no están las condiciones dadas. No tienen chalecos anticorte y se lo están comprando los propios funcionarios. No tienen cascos de protección. ¿Nunca tuvieron o es un tema que no, falta? Se vencieron. Se vencieron. Okay. Y esas cosas son causa de las lesiones que los funcionarios tuvieron. Ese estado de tensión en el que están encerrados más de 20 horas los jóvenes, ustedes imagínense lo que significa eso. 20 horas de encierro no es lo mejor para tratar de bajar la tensión en centros donde una de las funciones es la socioeducativa y la rehabilitación, sin duda. Claro, ahora, eso no se está pudiendo hacer. Sí, ahora, de Olivera dijo ayer en el Parlamento que se encontró con una organización arcaica, obsoleta, desordenada, un caos administrativo. Ya habló de unos 5.000 expedientes que estaban sin canalizar, ¿no? Que estaban ahí en la nube. Eso es lo que ella dice recibió, ¿no? Un poco lo que estábamos conversando. No es de ahora, de estos últimos 2 años, pero las soluciones ¿por dónde pasan? Por ahí se plantea es una bola de nieve, cerrar ¿no? los centros del INISA, es decir, un proyecto de participación público-privada, como se plantea, por ejemplo, desde Cabildo Abierto. ¿No podría ser ese el camino? Bueno, habría que cambiar la ley de infancia y adolescencia porque en realidad los menores están a cargo del Estado. No podría ser el privado el que se ocupe. Eso como primera condición. Pero es público-privado, ¿no? Aquí estamos hablando de una asociación, ¿no? Sí, pero está especificado en esta ley que los jóvenes dependen del Estado, es decir, solamente 100% público. Pero más allá de esto, los expedientes que bien hablaba la presidenta, ustedes recuerden que era INAU, que de INAU pasó a CIRPA, que de CIRPA pasó a INISA, es decir, hay un montón de expedientes que estaban en tránsito hacia que se terminaran de resolver en INISA porque los funcionarios pasaron de una institución a otra. Se estaba pensando en un principio que la colonia Berro necesitaba reparaciones urgentes. La situación edilicia. Pero no se realizaron reparaciones, lo estuvo mostrando la otra vez de Olivera ahí en fotografías y videos. No era en la colonia Berro, pero en la colonia Berro en particular, los edificios son de más de 100 años. Es más,
estaba pensado, proyectado, una inversión de más de 600 millones que reparara las condiciones de estos edificios. Eso se dejó de lado y en realidad las pequeñas reparaciones, pintura, arreglo de una ventana no son suficientes para sostener no solo a los funcionarios, sino a los propios adolescentes. Claro, son parches, ¿no? De alguna manera, ¿no? Exactamente. Pero, ¿hay dinero para hacer eso? Bueno, el dinero que estaba se decidió no utilizarlo. Tampoco la institución INISA reclamó que esos dineros se le otorgaran. Había un acuerdo con muchos. Es más, quien es diputado hoy, Álvaro Viviano, fue director de la INISA por la oposición y entiende que es necesario dar un shock importante en cuanto a cómo reparamos, cómo sostenemos a esos jóvenes. Hay penas de 3, 5 y ahora hasta 8 años después de la votación de la LUC. Hay jóvenes que entran con 17 y pueden llegar a salir con 28. Si nosotros no buscamos formas de intentar una rehabilitación cierta, con medidas socioeducativas que ayuden, los que están en riesgo no son los jóvenes que hoy están encerrados, lo que está en riesgo es la sociedad y su seguridad y su convivencia. ¿Cuál es el centro más afectado en ese sentido, Berro? O sea, hay tareas de rehabilitación. Tengo, por ejemplo, una prima que se queda talleres y trabaja, pero ¿cuál es el centro más complicado de hoy en día en lo que tiene que ver justamente con la falta de recursos que permitan esa rehabilitación? Porque en algunos lugares se da, no de todo, pero hay talleres de cocina y de todo. ¿Cuál es el más complicado hoy en día sobre el cual hay que actuar más rápidamente? ¿Berro? Y los que tienen más, exacto, los que tienen más encierro son 3 en particular. Ajá. El Hogar Sarandí, el Hogar Las Piedras y el MD Exer, que es una cárcel, ¿no? Una cárcel lisa y sencillamente que fue donde sucedieron estos hechos. Ahora, pero además lo importante, que perdón, me había olvidado, pero me parece que también condiciona un montón de cosas, son cómo se realizan las derivaciones. Hasta el periodo pasado había un grupo multidisciplinario que lo que trabajaba era sobre el perfil del joven, su trayectoria familiar, dónde vivía y con quién podía tener problemas. Hoy esto pasa a ser meramente administrativo. Los mandan a los centros sin ningún estudio previo, técnico. ¿Qué sucede? Bueno, esos jóvenes enfrentados en el territorio hoy están conviviendo en el mismo centro. Entonces pasan las cosas que pasan hoy que ponen en riesgo no solo al resto de los jóvenes, sino también a los funcionarios. ¿Son los olvidados los adolescentes? Porque estamos hablando de que son menores de edad, pero están como en ese limbo, ¿no? ¿Son los olvidados de la sociedad? Y bueno, estos jóvenes tienen trayectorias familiares difíciles. Y nosotros deberíamos... Hay jóvenes que no terminaron primaria, de eso hablamos. No son solo de Montevideo y Canelones, hay jóvenes del interior, donde también el desarraigo con la familia es importante, porque es muy difícil venir a verlos desde allá. Yo creo que si nosotros en la parte educativa no trabajamos fuertemente y los empoderamos, no hay manera de salir. Y hoy entran en el sistema de INISA, pero si no hay recuperación terminan en cárcel de mayores. Esa sería su trayectoria si no la cambiamos. Pero está bien, vos hablas de una política educativa, pero ¿en qué contexto? Porque por más vos llevas una política educativa a la situación como están los centros hoy, se diluye. Porque está todo muy distorsionado, es decir, ¿cómo se genera un buen clima para la recuperación de estos jóvenes? Y bueno, por eso decía, 20 horas de encierro seguro que no es. Que la única hora que salgan es la de bañarse e ir al baño, no está bien. Si nosotros, es decir, en el mismo Colonia Berro hay 2 galpones de talleres de carpintería y herrería que hoy no se están usando. Pero los jóvenes salen... ¿Por qué no se usan? Y bueno, esas son de las cosas que nosotros creemos que en realidad eso no es falta de recursos. Si están los galpones y están los insumos, es simplemente acondicionarlos y que los jóvenes lo frecuenten. Capaz que tiene que ver con toda esta problemática de gestión que hubo por las diferencias. Eso es lo que creemos, claro. Pero además para sacar a cualquiera de los jóvenes hay medidas de protocolo donde acompaña seguridad, ¿verdad? Donde acompaña el educador. El joven no va solo. Entonces, si tú no tenés los funcionarios, porque muchos están certificados por las situaciones de extrema tensión que existen en los centros, y me consta que es así, estuve allí, realmente
es muy difícil. ¿Ustedes en las recorridas podían conversar con los jóvenes? ¿Pueden intercambiar? ¿Pueden dialogar con ellos? ¿O no se les Nosotros, permite? en esta que hicimos, decidimos no entrar a conversar con los jóvenes porque nos parecía que había que trabajar con los funcionarios que habían sido los lesionados. Sí. Pero sí los jóvenes nos hablaban desde sus celdas. ¿Y qué les decían? Y bueno, en realidad sienten que la gente va y no responde, ¿no? Y también ese encierro dificulta el relacionamiento. Pero eso es algo que cambió en estos 2 últimos años. ¿No era igual antes? O sea, ¿qué es lo que cambió en estos 2 últimos años para llevar a esta situación que de alguna manera tú lo dijiste, ¿no? Un presupuesto que cambió, que se modificó, falta de funcionarios. Si tuviéramos que hablar de números en estos 2 años, ¿qué es lo que se agravó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Con qué recursos económicos se contaba y qué es lo que ahora se le está quitando? Porque si no parece que esto fuera ahora, que surgió ahora y que es nuevo y en realidad no lo era. No. ¿Qué pasó? ¿En qué se agravó? Se agravó en un 80% menos de fondos en inversión de infraestructura, que eso tiene que ver con reparación, pero obra nueva también. Se agravó en la alimentación, con una baja en general de un 20% del presupuesto de INISA. A ver, una de las cosas que íbamos a ver era la alimentación, si realmente la alimentación era buena. Son jóvenes. Y bueno, lo que te toca es un churrasco de 140 gramos si te llega a tocar un churrasco, lo que significa que lo que hacen es moler carne e intentan de alguna manera suplir la necesidad de proteína. En realidad la dieta básica, que son fideos, huevos, ¿qué comen ellos? Nosotros fuimos y 2 días antes había llegado la carne y el día que llegamos llegó la fruta, así que yo les decía, voy a intentar ir todas las semanas, así tienen la certeza de tener todo lo que precisan para poder generar la alimentación. Pero cuando le consultamos cuánta carne había, es más, pedí para que abrieran el freezer, habían 100 kilos y se dan 100 platos por día. Y esto llega por semana, solo hagan la cuenta de cuánta carne de verdad hay para los cerdos. Luz dice que cuesta $16.000 por mes cada uno de los internos. Ya tuvimos una conversación personal, me parece que... Es una fortuna, ¿no? $16.000 por interno. No. Si es que no comen casi carne y solamente fideos. Es más, decía que $6.000 por centro, cosa que no es cierto. Por lo menos las cifras que él tenía para mí son erróneas, no quiero decir que mintió, simplemente las que le acercaron no son las que nosotros tenemos, y quedamos inclusive con Luz la próxima visita, porque vamos a hacer otra, vamos a ir con él para mostrarle en definitiva. ¿Cuándo van? Y queremos esperar que esto se calme porque tampoco queremos generar un ingrediente más Aumenta la tensión, a la ¿no? tensión, Claro. ¿verdad? Me parece que tenemos que ser responsables, que lo importante es cuidar la institución, cuidar a los funcionarios y cuidar a los gurises. Ahora, Cecilia, en lo que hace a la fuga de Colonia Echepar, este joven que estaba internado, ¿tenía custodia? Sí. ¿No? Había una educadora que estaba Sí. con él acompañándolo. Aparentemente Custodia policial se sacó el grillete y escapó. Bueno, aquí hay seguro una investigación administrativa en el medio para ver cómo pudo pasar esto, ¿no? Porque Sin duda. evidentemente ahí algo debe haber fallado. Sí, bueno, Sin como duda. pasa con las cárceles, o sea, que entran todos los días. Sin duda algo falló y la investigación administrativa de urgencia, yo me supongo que el directorio la determinó ayer, sin duda. No es posible, había un policía acompañando al joven y una educadora que fue quien hizo la denuncia del joven que se escapó. Son 270, ¿no? Eso en es total. algo de lo que me parece que es importante hablar. Habían 900, Sí. luego hubieron 500 en el periodo pasado y hoy, con medidas privativas de libertad, hay 270. Deberíamos poder cumplir con las medidas socioeducativas, con el trabajo con estos jóvenes, con más psiquiatras se precisan, hay muchos problemas mentales, de consumo. Eso es lo que deberíamos trabajar. Si logramos trabajar todo eso y el progreso, que es muy importante, en el sentido del acompañamiento de ese joven cuando retorna al medio donde nació, donde vivió y que puede obviamente generar otra vez su reincidencia, si trabajamos sobre eso, yo no digo que podamos recuperar a los 270 porque tampoco creo en películas de hadas, Sí. pero sí creo
que hay una parte importante que podríamos como sociedad recuperar y debería ser nuestra ambición. Claro. Y en ese sentido, ¿cuándo se les quedó de dar una respuesta, por ejemplo, en este caso a la oposición, en relación a la ruta o la planificación de gestión? Porque eso es fundamental después para definir recursos, para definir aumento de personal, etcétera. O sea, porque obviamente estamos en un momento de cambio quizás de autoridades, pero se necesita, como tú decías, una planificación, un camino o una ruta de gestión. ¿Cuándo se les prometió esa respuesta? Y bueno, en realidad esto pasó ayer, Claro, suspendimos quedó la trunca, sesión, seguro. dejamos, Claro, bueno, dejamos que las autoridades vean la situación en concreto y se coordinará para una Bien. próxima. Lo que hicimos fue suspenderla. También digo que ninguna de las preguntas que hicimos tuvieron respuesta. Se la llevó, así que espero que para la próxima pueda traernos una respuesta concreta, porque hay preguntas concretas que creemos que tienen que ver con las dificultades. No esperábamos lo que pasó ayer, de verdad. Sabíamos que había mucha tensión todos los días sucedía algo, pero ayer fue como el cúmulo del demasiado. Sí, claro. En el medio están los reclamos del sindicato del INISA. Hay mucho conflicto ahí, ¿no? Que está sin cerrarse, ¿no? Lo decía ayer el presidente del sindicato. Rosario Todos. Pérez, que será ahora la nueva presidenta del INISA, ¿le genera una esperanza a la oposición? Es decir, ¿la conocen? ¿Saben cómo trabaja? Porque esto va en el sentido de que trabajen en equipo, me parece, ¿no? Que no confronten, sino todo lo contrario. No la conozco, ella estaba en presidencia, de verdad no voy a emitir opinión sobre ella. Lo que sí es cierto que la presidencia es un lugar muy importante y en los hechos no sentimos que la presidenta comprenda de cuáles son las dificultades que nosotros vemos, o por lo menos responda sobre las dificultades que nosotros creemos debería ella responder. Cecilia, gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh? No, por favor, Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue un Bueno, gusto. y felicidades también, que se vienen tiempos de esperanza, de celebración. Ojalá que también por estos 270 chicos vengan las soluciones, ¿no? Que como vos decís, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Son 270 jóvenes que verdaderamente el Estado les podría dar otro tipo de acompañamiento y cobertura, ¿no? Si es que es así, que se están constatando estas faltas, ¿no? Y creo que depende de todos nosotros que eso suceda, porque también está nuestro futuro. Absolutamente. Gracias, Cecilia. No, por Gracias. favor. Gracias a Cecilia Cairo, diputada de Frente Amplio, nos acompañaba esta mañana acá en la mesa de Buen Día, una sesión ahí de la comisión que seguramente se va a completar, capaz que ya el año que viene, ¿no? Porque difícilmente para lo que en que estas falta, próximas pero 2 bueno, semanas... pero sí, va a tener que ser pronto, ¿no? Va a tener que ser pronto. Por eso es que desde algún legislador del Cabildo Abierto se hablaba de cierta casualidad o intencionalidad, que justo cuando estaban en el debate de la comisión se dan esta sucesión de disturbios, ¿no? Con una fuga incluida, con un joven ahí lastimado, es decir, eso claramente llamaba la atención. Evidentemente hay condiciones que de alguna manera calientan los motores o... Yo no creo que haya sido intencional, pero evidentemente se genera también un clima previo cuando se sabe que va a haber una instancia parlamentaria de este tipo que de alguna manera es como cuando vos tenés la caldera a medio hervir y bueno, y prendés la cocina para que hierva, ¿no? Entonces, eso es... Yo me acuerdo así, cuando había es estado acá, inevitable. de Olivera había hablado de las políticas educativas. Ella le ponía mucha importancia al tema del deporte, ¿no? Que es verdad, porque el deporte de algún modo ayuda a sortear determinadas Hay centros y situaciones, centros, pero claramente no es lo... Hay centros y centros, digo, todos con realidades diferentes, con situaciones distintas y yo creo que no todo funciona mal en INISA. Digo, no, hay comentarios que no puedo hacerlos, pero digo, hay lugares que funcionan bien. Pero aparte es una caldera por donde lo veas, Sí, ¿no? No sí. solo por la parte de los jóvenes que no tienen políticas socioeducativas para salir adelante, que como decía Cecilia, a todos nos sirve que se reinserten en la sociedad de una buena forma después, ¿verdad? O sea, Claro. si uno no lo ve por sus derechos, que lo podemos ver por los nuestros. Y además por la cantidad de conflictos internos. No, Hablaba de sí. funcionarios con denuncias de violencia de género que han sido ascendidos. O sea, por todos lados hay problemas.